Con el gobernador de Cundinamarca, que es un buen vecino nuestro, Nicolás García, creo que nunca antes se había presentado un trabajo articulado tan efectivo como el que hemos logrado hacer con Nicolás García, con el gobernador de Cundinamarca. Y la vía, los 86 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio, más del 90% están en el departamento de Cundinamarca. Pero lo que pase en esa vía nos afecta o nos beneficia directamente, no solo al Meta, sino a media Colombia, porque esa vía une al Guaviare, al Casanare, al Guainí, al Baupés, porque todo lo que va para esos departamentos llega acá, o al aeropuerto o directamente por tierra a cada uno de los municipios, de los departamentos, perdón. Así que con él hemos hecho la tarea durante 3 años y medio de estar al frente de los temas de la vía. Ayer pedimos una cita, pedimos que a la cita estuviera el señor ministro de Transporte, la presidenta de la ANI y la directora del INVÍAS. Justo ayer estaban en un debate de control político en la Comisión Sexta, en el Congreso de la República, y por eso el ministro no nos pudo acompañar, pero dirigió la reunión de ayer la presidenta de la ANI, que era, entre comillas, la que más necesitábamos. Digo entre comillas porque es la encargada de toda la concesión. Y también nos acompañaron los funcionarios del INVÍAS. Y hablamos de varios temas. El primer tema, que es la emergencia que se presentó, que dejó 29 personas muertas, muchos damnificados, que nos dejó con pérdidas diarias a nosotros durante el cierre al Meta de 50.000 millones de pesos diarios. Eso es lo que se perdió en el departamento. Lo perdieron nuestros comerciantes, nuestros agricultores, las empresas de turismo a quienes les cancelaron las reservas. Esa fue una afectación enorme para nosotros. Como ustedes saben, en un tiempo récord, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y nuestro Ejército Nacional, en un tiempo récord, lograron traer 2 estructuras, una de 60 metros y otra tal vez de 54 metros, que fueron instaladas en tiempo récord. La gran pregunta que nosotros tenemos es, muy bien, ya nos instalaron los puentes metálicos, que son provisionales. La primera pregunta nuestra, la ANI, ¿quién va a construir los puentes definitivos? ¿Cuándo hacen estudios y diseños? ¿De dónde sale la plata? ¿Y en cuánto tiempo los van a construir? Ayer nos contestaron parte de esas preguntas. El primero, hay un puente que quedó fracturado en uno de sus pilotes y hay otro que desapareció completamente. Vamos a hablar del que quedó fracturado. La estructura militar va a estar instalada 3 meses. Ese es el compromiso de la Agencia Nacional de Infraestructura, que durante 3 meses van a hacer un proceso de reforzamiento a uno de los pilotes que quedó afectado. El resto del puente, ya los estudios han dicho que está en buenas condiciones, que no hay que tumbarlo, no hay que demolerlo, no hay que hacer una nueva estructura, solamente hay que reforzar un pilote. Y el tiempo para ese trabajo es de 3 meses. Ese es el primer compromiso que se adquirió ayer con la ANI. En 3 meses desmontan la estructura y vamos a volver a tener paso en 2 sentidos, porque recuerden ustedes que ese sector es de doble calzada y hoy tenemos el embotellamiento y se demora por lo menos 1 minuto y minuto y medio un tractocamión pasando por estas estructuras, lo que genera que tengamos todavía trancones en la vía. Eso con la primera estructura. La segunda estructura, que no existe puente, el compromiso que ha adquirido la ANI es que a partir de ayer, 1 año para hacer estudios, diseños y construcción del puente. ¿Quién va a hacer estudios, diseños y construcción? La ANI, con el mismo concesionario, que me parece una buena decisión, porque agilizamos y no se queda enchicharronada la ANI, con el mismo concesionario le entrega la responsabilidad de que en 1 año nos tenga el nuevo puente construido. Así que uno 3 meses y el otro durante 1 año. Esa es la primera inquietud que nosotros teníamos. Pero la vía Bogotá-Villavicencio no solamente son esas 2 emergencias. Ustedes saben que hemos tenido muchos dolores de cabeza con el kilómetro 58. Y voy a hacer un pequeño recorderis. En el kilómetro 58, cuando se cayó el kilómetro 58, después de muchos ires y venires, logramos con el gobierno nacional, con el anterior gobierno, con el gobierno del presidente Duque, nosotros logramos conseguir 150.000 millones de pesos. 150.000 millones para construir el viaducto sobre el lecho del Río Negro
para alejarnos de la montaña y quitar el riesgo del deslizamiento permanente. Le hicimos una petición al presidente en la época: presidente, por el amor a Dios, no lo vaya a hacer con el Invías. Con el Invías es demasiado demorado. Lo que nosotros sugeríamos en la época era que se hiciera vía Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Por qué? Porque con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se podría contratar de manera directa. Podríamos contratar, amparados en la emergencia en Cundinamarca y la emergencia en el departamento del Meta, se podría contratar directamente y no habríamos perdido más de un año. Cuando nos dijeron que eso era muy riesgoso, a pesar de tener el instrumento jurídico para hacerlo, porque el Estado es paquidérmico y muy lento, la administración pública parece hecha para que no funcione, tomaron la decisión que era muy riesgoso hacerlo vía emergencia, y teníamos una emergencia, y eso lo saben mis paisanos que perdieron lo que perdieron, cuando esa vía se cerró y cuando se cayó el kilómetro 58. Nos dijeron que no, les dimos otra opción: contraten la construcción de ese viaducto a través del concesionario, porque no puede ser que el concesionario en unas tenga solo la carne y el hueso se lo deje al Estado, que compartamos responsabilidades para que nos garantizara el concesionario que fuera rápido. Y en el gobierno anterior, el Invías dijo: no se preocupen, que nosotros hacemos eso en un año. Y en un año ni siquiera arrancaron, ni estudios, ni diseños, nada. Y después de tanto tiempo de haber conseguido la plata, eso ya va a ser casi 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio, hoy la obra va, a través del Invías, va apenas en un 33%. Eso significa que el kilómetro 58 va a estar mínimo un año más en obra para podernos alejar. Pero en ese mismo kilómetro 58 hay un tablestacado. Ustedes han visto la barrera verde en lámina y en hierro que está ahí. Ese tablestacado permanentemente se llena de material. Hace muy poco se cerró la vía porque ese tablestacado se llena de material y no teníamos quien lo retirara. Entonces yo le preguntaba al concesionario y también al gobernador de Cundinamarca: ¿quién le hace las labores de mantenimiento del tablestacado? Y el concesionario nos decía: lo hace la ANI. La ANI tiene la plata, pero no lo ha hecho. Y eso significó que se llenara el tablestacado. Ayer nos garantizaron en la ANI que las labores de limpieza del tablestacado, de estarle sacando material para que no se riegue sobre la vía y nos haga interrupciones, que nos la garantizan a través del concesionario con recursos de la ANI. En eso la presidenta de la ANI, que vale la pena decirlo y quiero reconocerlo públicamente, una gran señora, una muy buena ejecutiva, condujo la reunión de la mejor manera, la presidenta de la ANI. Uno, así como cuando uno critica cuando hay un funcionario que no funciona, también tiene que tener la gallardía y la entereza de reconocer cuando hay funcionarios que lo están haciendo bien, y en este caso tengo que decirlo de la presidenta de la ANI. Ayer nos garantizó que labores de limpieza del 58 se van a seguir haciendo el concesionario con recursos de la ANI, y les pedimos que no pararan. Le hicimos una pregunta, porque es que ahí en ese mismo kilómetro 58 teníamos instalado un radar y habían unos monitores que están pendientes, vigilantes de la montaña, para dar cualquier aviso, para poder salvar vidas humanas. El radar hace mucho tiempo no está funcionando. Le preguntamos que por qué no estaba funcionando y dijo que el funcionamiento de ese radar era muy costoso y no daba la información en tiempo real, que en tiempo real la estaban dando las personas que estaban contratadas hoy en la vía, pero que ya están buscando un sistema de monitoreo que sea menos costoso. Yo, sin embargo, les dije que lo más costoso que existe en el universo son las vidas humanas, y las vidas humanas no tienen precio, y hay que hacer cualquier esfuerzo por salvar vidas humanas. Y nos dijeron que ya están haciendo todo el acondicionamiento para volver a instalar monitoreo a precios razonables, y que no se va a dejar de hacer monitoreo con las personas que están en la vía. Eso con el kilómetro 58. Entonces ya hablamos de las dos estructuras en el sector de Naranjal, ya hablamos del kilómetro 58 que nos generaba las preocupaciones, y ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, que se llaman puntos críticos. Todo el mundo habla de puntos críticos. Hay un informe de la veeduría que dice que tenemos 127 puntos críticos. Eso le dice que serían casi que dos puntos críticos por kilómetro. Eso creo que es un poco exagerado, pero bueno, no soy quien para decirlo técnicamente. Hay quienes dicen que solamente son 60 puntos críticos, y de los cuales 10 son puntos críticos que, si no son atendidos hoy, se pueden convertir en un kilómetro 58.
Entonces ayer le dijimos a la presidenta de la ANI que era muy importante para nosotros definir cuáles son los puntos críticos y empezar a intervenirlos ya. Porque vea, les doy un dato. Desde el año pasado, en diciembre del año pasado, al Invías se le giraron 30.000 millones, 30.000, para atender 2 puntos críticos de la vía. De los 120 o de los 60, se le mandaron 30.000 millones para atender 2 puntos críticos. Y adivinen qué, no han empezado. ¿Y saben qué nos dijeron ayer los funcionarios del Invías? Que van a hacer todo el ajuste institucional. Por eso es que yo tengo mis reparos con el Invías, para que en el otro año, en enero, febrero o marzo del otro año, puedan utilizar esos 30.000 millones de pesos para atender 2 puntos críticos, de 100 o de 60. Ayer quedaron con ese compromiso. Yo les dije, ojalá no sea demasiado tarde. Pero, presidenta, ¿quién va a atender el resto de puntos críticos? Y ahí nos pidió un favor, que convocáramos a las corporaciones ambientales, a los alcaldes de la zona, los 2 gobernadores, el concesionario y la ANI, para que nos sentemos en una mesa de trabajo a definir con certeza y con realidad cuáles y cuántos son los puntos críticos. Porque parece inverosímil que después de tanto tiempo, después de tantos meses, no solamente con este gobierno, sino también con el anterior, todavía no tengamos una definición precisa que nos diga cuáles y cuántos son los puntos críticos y cuánto nos cuestan para poderlos atender y no tener los dolores de cabeza que hoy tenemos. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente ustedes han oído hablar de la quebrada de Estaquecá, que da unos dolores de cabeza impresionantes. Ahí permanentemente se tiene maquinaria limpiando material, porque a toda hora se saca material. Si se deja una semana de sacar material, se cierra la vía. Pues estamos haciendo las del pendejo, atendiendo la sacada de material ahí. Lo que hay que ir a atender el punto crítico es arriba, en la parte alta, para evitar que siga haciendo esa remoción de material. Porque si no, aquí vamos a tener que hacer un puente de 50 metros de alto, y ni así podríamos evitar toda la cantidad de material que llega. Eso es uno de los puntos críticos. O sea que uno de los compromisos es establecer para los próximos días una reunión para hablar única y exclusivamente de puntos críticos, porque hoy solamente se van a atender 2 puntos críticos y los van a atender el otro año, y para eso hay 30.000 millones de pesos desde el año anterior. Eso es penoso contárselo a los ciudadanos. Estarán rascándose la cabeza ustedes allá a decir un Estado ineficiente, un Estado inepto, y tienen toda la razón. Así es la administración pública, parece hecha para que no funcione. Y luego vamos a pasar a otra cosa que yo he venido advirtiendo hace casi año y medio, y es que el puente de Chirajara va por muy buen trabajo. El puente de Chirajara, que dejó muertos, que dejó un desastre terrible, una obra espectacular que vimos derrumbarse como un castillo de naipes, y hoy avanza a buen ritmo. Parece que lo van a lograr entregar en el mes de noviembre, como 3 o 4 meses antes de lo que contractualmente estaba establecido. Creo que contractualmente el concesionario tenía que entregar el puente de Chirajara en el mes de noviembre, de febrero del próximo año. Lo va a entregar en noviembre. Pero adivinen qué, que va a ser un monumento a la desidia. Porque para utilizar ese puente hay que pasar un túnel que es el túnel 13, que es un túnel que está fracturado y que todavía nadie ha dicho quién lo va a reparar. Y nosotros desde el departamento del Meta llevamos año y medio, diciéndole, señor concesionario, ¿cuándo hace el túnel? Señores de la ANI, ¿quién va a hacer el túnel? ¿Quién repara el túnel? Pero están en un pleito. Ayer nos dijeron, ese pleito es que están en una especie de tribunal de arbitramiento. El concesionario dice, usted lo tiene que pagar, señores de la ANI, y la ANI le dice, usted lo tiene que hacer. No se han puesto de acuerdo. Y nosotros hace más de un año le dijimos al concesionario, fuimos y hablamos con el concesionario, y le dijimos, mire este escenario, si el tribunal de arbitramiento dice que ustedes perdieron, tienen que hacer el puente. Pero si el tribunal de arbitramiento dice que ustedes ganaron, también tienen que hacer el puente. Entonces, ¿por qué diablos no lo hacen ya? Y cuando salga el fallo del tribunal de arbitramiento, pues llegan a una conciliación con la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso es lo más sensato. Eso es lo que se tendría que hacer si realmente pensamos en la gente del departamento del Meta que está sufriendo y ha tenido que padecer la vía. Pero a eso le hicieron oídos sordos el gobierno anterior y también este gobierno, hay que decirlo. La señora presidenta de la ANI me dijo, mire Juan Guillermo, en octubre, tal vez es el 20 de octubre, en octubre de este año
ya hay un fallo definitivo. Y ese fallo definitivo dice quién tiene o no tiene la razón. Sin embargo, le dije, Presidenta, agotemos el escenario de sentarnos con el concesionario. Las relaciones de la ANI con el concesionario no son muy buenas, tengo que decirlo, y deberían resolverlo. La ANI debería resolver su relación con el concesionario. Tiene dos caminos, o que lo mande para el carajo, o que restablezca las relaciones. Pero si no hace ni una ni la otra, los que estamos ahí metidos en ese sándwich somos nosotros, porque estamos en el limbo. O sea, mejoren las relaciones, siéntense en una mesa, díganse todo lo que se tengan que decir, o acaben esa vaina y no sé si lo puedan hacer y tírenlo para el carajo, pero hagan una de las dos, porque hoy las relaciones no son buenas, no hay escenario de confianza. Y si no hay ese escenario de confianza y no quiero tomar partido en eso, yo quiero tomar partidos por la gente de mi departamento y por mi departamento. Entonces yo le dije, permítanos que nos sentemos en una mesa, ustedes, el concesionario y la gobernación del Meta y la gobernación de Cundinamarca. Me aceptó esa propuesta. O sea que tenemos dos reuniones para los próximos días. La de Chirajara, para establecer quién va a solucionar la fractura del túnel. Porque olvidé contarles una cosa. Reparando ese túnel, me dice que se pueden demorar mínimo un año. O sea que el puente de Chirajara va a ser un puente para tomarle fotos, no un puente para que pasen carros. Durante un año va a ser un monumento a la desidia. Qué vergüenza, qué pena, qué dolor, qué vergüenza con las familias que perdieron sus familiares ahí. Qué vergüenza con agricultores y con ganaderos que van a pasar por un lado del puente y solamente van a tener que echarle pito, porque no lo vamos a poder utilizar. Si nos hubiesen hecho caso hace casi año y medio, cuando les dijimos háganlo ya y después concilian, no paren el pleito, adelanten la obra y que el pleito continúe. Y cuando salga el pleito, pues lo asumen y llegan a una conciliación. No nos quisieron hacer caso, lastimosamente. Entonces ya hablamos de las dos estructuras metálicas, que ya sabemos que una se va a hacer en 3 meses y la otra en un año. Ya hablamos de los puntos críticos que tenemos que establecer cuáles realmente son. Hay una reunión para los próximos días para atender solamente puntos críticos. Y también ya hablamos de Chirajara, del puente, monumento a la desidia, y del túnel fracturado, que todavía no sabemos quién lo va a hacer, y vamos a organizar una reunión, y le agradezco a la presidenta de la ANI que nos ayudó. Hay otro puente que es el puente a Cerrillo. Ese puente, uno de sus pilotes, de las estructuras que lo soporta, en la avalancha quedó casi en peloto, lo dejó destapado y con un enorme riesgo. La ANI lo está atendiendo. Y aquí pasa una cosa también que le da uno pena contarle a ustedes, pero es mi deber contarles con toda franqueza y con toda sinceridad. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene 28.000 millones de pesos hace un año y no ha querido utilizarlos. Y la ANI le está pidiendo, ayer la consejera presidencial, ayer nos acompañó una consejera presidencial que se llama Sandra Ortiz, hizo muy buenos oficios también, tengo que reconocer en eso. Ayer quedó comprometida ella en que va a hablar con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que le envíe la plata ya a la ANI. Eso es entre el mismo gobierno, que le envíe esa plata para poder atender el puente hacia Río. Porque si ese puente se cae, apague y vámonos. Si ese puente lo dejamos al descubierto, como estaba hace unos días, afortunadamente la ANI ya lo ha venido atendiendo, han tenido que hacerle, yo no sé técnicamente cómo se dice eso, o en términos de ingeniería, como inyectarle concreto para reforzarlo, ¿no? Eso técnicamente no puedo estar equivocado, pero el puente lo pueden salvar, pero está la plata y no le ha llegado a la ANI, la tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es una vergüenza también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ayer el mismo presidente Petro ha dicho, y le pidieron la carta de renuncia creo que a todo el mundo, hasta al perro, porque no están funcionando, porque tienen 46, escuchen esta cifra, 46 billones de pesos, billones, la tienen guardada en los bancos, y con todas estas necesidades que tiene el país. 46 billones de pesos es el resultado de 2 reformas tributarias, 2 reformas. Y si necesitaban plata, cuando hacen reforma tributaria, es que recogen plata de los impuestos de los ciudadanos porque el Estado necesita invertir. Pues si necesitaba invertir, ¿por qué la tienen guardada? Entonces se le voló la piedra al presidente Petro y pidió la carta de renuncia y le dio un mes para que hagan ejecución del presupuesto. Ojalá le hagan caso. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una de esas paquidérmicas que no la han logrado mover. De hecho, en el año creo que ya ha tenido como 3 directores. En un año ha tenido 3 directores. Ojalá este que está pueda poner a funcionar, pero que urgente
le mande los 28.000 millones de pesos que tiene la unidad a la ANI para que puedan reforzar el puente a Cerrillo, que también es un enorme riesgo, y ayer lo dejamos en el acta y en la trazabilidad que tenemos. El Invías ayer también nos entregó un informe porque hay que hacer una reparación a unas pilas en el 58. En el viaducto del 58 por la avalancha también tuvo unas afectaciones. El Invías está haciendo unas intervenciones allá. Nos pidieron el favor al gobernador de Cundinamarca principalmente porque es su jurisdicción, porque hay un sector de la comunidad que no ha dejado entrar a trabajar. Y le pedimos encarecidamente a la comunidad, con el mayor respeto, que le permitan el ingreso al Invías para poder hacer esas reparaciones ahí en el 58, porque si no vamos a sufrir todos. Si la vía se cierra, nos fregamos todos. Así que eso también hizo parte de lo que mencionamos. Eso en términos generales es en lo que tiene que ver con la vía. Faltan dos temas muy importantes. Ayer aprovechamos para decirle al Invías que es urgente que nos ayude. Ya van más de 3 semanas. Tenemos incomunicado al municipio del Calvario. El municipio nuestro, nuestros paisanos de la montaña, para llegar al Calvario tienen que entrar por Monterredondo. Monterredondo es jurisdicción de Cundinamarca. Llevan 3 semanas totalmente incomunicados. Los muchachos que tenían que presentar el IFES se vinieron caminando 10 horas de camino para poder venir el domingo a presentar el IFES. Afortunadamente llegaron esos jóvenes y berracos, además que los saludo con todo mi respeto. Les dimos el premio de que van a tener su carrera universitaria garantizada. Les entregamos becas de créditos condonables como un premio a su esfuerzo y como un mensaje al país de que los jóvenes en el país son como los jóvenes del Calvario, no como algunos jóvenes delincuentes que pretenden que les paguen porque no maten. Los del Calvario sí son un ejemplo para el país. Se comprometió el Invías de destinar 2.300 millones de pesos para ayudarnos en las labores de poder volver a comunicar el Calvario. Y se estarán preguntando mis paisanos y la gobernación qué está haciendo. Claro, ya hace por lo menos casi 3 semanas tenemos 5 equipos allá. Ya mandamos maquinaria, mandamos volqueta, pero no damos abasto, porque tengo el resto del departamento para mandar maquinaria por las emergencias que tengo. Entonces ayer también quedó establecido 2.300 millones de pesos para invertirlos de manera directa el Invías, porque ahora no puede hacer convenio ni con la gobernación del Meta, ni de Cundinamarca, ni con la alcaldía del Calvario, porque estamos en ley de garantías. Tiene que buscarse un mecanismo expedito vía emergencia al Invías para que pueda utilizar esos 2.300 millones de pesos. Y para finalizar hay un tema muy importante. Es el tramo 1 de la vía Bogotá-Villavicencio. Recuerden que la vía tiene 3 tramos. Un tramo que va desde Fundadores a Chirajara. Está financiada su doble calzada. El otro tramo está desde Chirajara hasta el Tablón. Está totalmente garantizada su financiación de dobles calzadas. Pero el tramo 1 es desde el Tablón hasta el sector del Ubal, el Boquerón en Bogotá. Ese tramo, que son 32 kilómetros, está en el limbo. Nosotros con el gobierno anterior habíamos logrado dejar incluido un instrumento que se llama obras por impuestos, para que las grandes empresas del país que tienen la capacidad puedan hacer esa inversión y construir la obra. Pero el gobierno que llegó tumbó el instrumento de obras por impuestos y eso quedó en el limbo. ¿Y por qué hablo de eso? Es que lo que nosotros queríamos era cerrar con llave, con candado y botar las llaves al mar la posibilidad de que nos digan que van a construirnos el tramo 1 vía peaje. Eso no puede pasar. Ya tenemos 3 peajes en un trayecto muy corto y muy caros. No podemos tener un nuevo peaje para el tramo 1. Ayer, y quiero agradecerle también a la presidenta de la ANI, me dijo que ya están estableciendo, y no me voy a dar un breve anuncio, porque ese anuncio lo tendrá que hacer ella en el momento oportuno, y es que nos garanticen en este gobierno que no vamos a tener un solo peaje más. Que sí necesitamos el tramo 1, porque salimos de doble calzada y llegamos a un sector de embotellamiento cuando subimos para Bogotá, principalmente cuando subimos con toda nuestra carga, porque somos la despensa agrícola. Todos los productos agrícolas, la carne y todo lo que sale del departamento a Bogotá, llega a un embudo. Necesitamos construir esos 32 kilómetros. Ayer nos anunció que están muy cercanos al cierre de la estructuración y que están pensando en hacerlo vía recursos públicos. Eso vale 5 billones de pesos. Son 32 kilómetros, 7 túneles, un túnel de 1.300 metros, 17 puentes que nos van a permitir tener toda la vía en doble calzada. Yo a la vía le tengo optimismo, ya la hemos sufrido mucho, ya son muchos muertos, muchas pérdidas, pero aquí tenemos que seguir trabajando siempre hasta que tengamos la vía que merecemos, que necesitamos y la vía que hemos sufrido tanto.
Ella nos dice que con optimismo creen que finalizando el gobierno del presidente Petro podrían estar pensando en adjudicar ese tramo 1 de la vía. Muchos estarán diciendo, no, qué vaina tan demorada, qué cosa tan lejana. Así son los tiempos en la administración pública. Pero a mí lo que me genera tranquilidad, hay dos cosas que me generan tranquilidad. Que ya estén trabajando en la estructuración, de hacer estudios y diseños de todo ese tramo tan complejo y tan inestable del sector. Eso me genera tranquilidad y lo alabo. Y el que más tranquilidad me genera es que cerremos con candado la posibilidad de que nos vayan a poner un nuevo peaje en la vía. En eso he estado vigilante siempre y voy a estar siempre durante toda mi vida, para que nunca más a algún ingenioso burócrata de Bogotá se le ocurra que esos 5 billones de pesos los tienen que recaudar vía peaje y se los entreguen a un privado. Eso no puede pasar. Ese sí es un instrumento para construir vías, pero no en la vía al llano, porque ya nos clavaron 3 peajes y muy caros. Y esa vía, que tiene mucha ingeniería y mucha tecnología, la estamos pagando nosotros, la pagan ustedes, la pagamos todos. Y no podemos permitir que nos vayan a poner un nuevo peaje. Muchas gracias por conectarse, creo que quedan suficientemente informados. Mi gran preocupación era, bueno, ya me instalaron 2 estructuras militares, ¿y las van a dejar toda la vida? Porque hay un adagio popular muy cierto que dice que no hay nada más definitivo que lo provisional. Y nos dejan una estructura provisional y no reclamamos, no peleamos y ahí nos las dejan. Pues ya les estamos entregando la noticia. En 3 meses queda reforzado el puente, el 1, y el segundo puente en 1 año queda construido, si funcionan los instrumentos. En el 58 ya se están haciendo los trabajos y quedó establecido quién los va a pagar. Los puntos críticos vamos a tener una reunión en los próximos días. Para lograr un acuerdo de la reparación del túnel 13 en Chirajara, ya vamos a tener una reunión los próximos días y les voy a seguir entregando información que permanentemente ustedes mismos me están preguntando a través de las redes sociales. ¿Qué va a pasar? Programen sus viajes, sean disciplinados, manejen con prudencia, con precaución. La vía está funcionando en muy buenas condiciones. No en normalidad completa, porque el cruce de la estructura militar, un tractocamión, se demora 1:30, porque no lo pueden hacer de manera desbordada, porque esas estructuras hay que cuidarlas para que no se nos vaya a presentar una emergencia.